Bueno, acá vamos a trabajar con las propiedades del producto de polinomios, ¿sí? Continuando con el video anterior. Dijimos que las propiedades van a ser muy parecidas a las que vimos cuando vimos suma de polinomios, que se acuerdan que tenía una estructura algebraica llamada grupo conmutativo o grupo abeliano. Bueno, acá vamos a tener algo parecido, ahora vamos a ver por qué parecido y no igual, ¿sí? Bueno, la primera de las propiedades es la conocida ley de cierre. Ley de cierre o ley de clausura. ¿Qué establece la ley de cierre o ley de clausura para los polinomios con el producto? ¿Sí? Que si yo tomo dos polinomios y los multiplico, el resultado es otro polinomio. Eso matemáticamente vamos a decir que para todo P y Q perteneciente al conjunto de los polinomios de coeficientes reales, se verifica que el producto P por Q también pertenece al conjunto de los polinomios de coeficientes reales. Es decir, que el producto de dos polinomios es otro polinomio. Por eso se lo llama ley de cierre o ley de clausura, porque no nos vamos del conjunto, ¿sí? Bien, después tenemos la propiedad 2, que es la asociatividad, ¿sí? ¿Qué establece acá? Que para todo polinomio PQR perteneciente al conjunto de los polinomios de coeficientes reales, se verifica que si hacemos primero P por Q y luego por R, eso es lo mismo que hacer P por Q por R. Fíjense que acá primero multiplicamos P por Q y el resultado por R, y acá multiplicamos el segundo con el tercero, Q por R, y el resultado por P. Es decir, que a la hora de multiplicar también podemos asociar como mejor convenga, que el producto no va a variar, ¿sí? Por eso se cumple la propiedad asociativa. Después la propiedad 3 es la conmutatividad, que establece la famosa frase, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. A la hora de multiplicar dos polinomios, da lo mismo hacer P por Q que hacer Q por P, ¿sí? Eso también va a depender a la hora de multiplicar quién conviene poner primero como P y luego como Q o al revés. Después tenemos la propiedad 4, es la existencia de neutro, el polinomio neutro para el producto. Que bueno, ya se estarán dando cuenta que el polinomio que va a funcionar como neutro para el producto va a ser el polinomio constante 1. ¿Sí? Cualquier polinomio multiplicado por el polinomio constante 1 me devuelve el polinomio original. Por lo tanto, el polinomio constante 1, ¿sí?, P de X o P' de X, como quieran llamarlo, igual a 1, va a ser justamente el polinomio que va a funcionar como neutro para el producto. De hecho, acá lo tenemos. Para todo P perteneciente al conjunto de los polinomios de coeficientes reales, se verifica que existe un polinomio, llamémoslo P', perteneciente al mismo conjunto, tal que si hacemos P por P', eso es lo mismo que hacer P' por P, y me devuelve el polinomio original P. Por lo tanto, ¿quién es P'? Y bueno, si acá ustedes despejan, ¿sí? Si por ejemplo de esta última igualdad dividimos a ambos miembros por P, vemos que P' de X es igual al polinomio constante 1, que va a ser el neutro para el producto. Hasta acá, fíjense que son las mismas propiedades que vimos para la suma, simplemente que acá estamos trabajando con el producto. Pero el problema, ¿dónde lo vamos a tener? El problema lo vamos a tener en la quinta propiedad, que en realidad no se va a cumplir, ¿sí? La de inverso multiplicativo, ¿sí? O también llamado recíproco. ¿Por qué? Y acá, fíjense, puse que no existe. Lo muestro con un ejemplo. Supongamos que tenemos el polinomio P de X igual a 2 por X, o 2X. El polinomio 2X. ¿Se acuerdan la definición de inverso multiplicativo? La definición de inverso multiplicativo, cuando la vimos con números reales, acá con los polinomios es la misma. ¿Cómo sería? ¿Se acuerdan? Sería el polinomio 2X multiplicado por otro polinomio, que acá yo lo llamo P segunda de X. El polinomio 2X multiplicado por otro polinomio P segunda de X me tiene que dar como resultado el neutro para el producto, que en este caso el neutro vale 1. Esa es la definición de inverso multiplicativo. Dado un polinomio multiplicado por otro, me tiene que dar como resultado el inverso multiplicativo, que en este caso vale... me tiene que dar como resultado voy de vuelta. Dado un polinomio multiplicado por otro, me tiene que dar como resultado el neutro para el producto, que es el polinomio constante 1. Entonces, si ustedes de acá despejan P segunda, es decir, si dividimos a ambos miembros por 2X, ¿qué nos queda? Nos queda que P segunda de X es 1 sobre 2X. Y ahí estamos en un problema, porque esta expresión algebraica, 1 sobre 2X, no pertenece al conjunto de los polinomios de coeficientes reales.
la expresión 1 sobre 2x ya no es un polinomio. Es lo que se llama una expresión algebraica racional. ¿Qué significa entonces? ¿Que los polinomios tienen inverso multiplicativo? No. Los únicos que tendrían inverso multiplicativo serían los polinomios constantes. Es decir, si yo acá en vez de poner p de x igual a 2x, supongamos que hubiera puesto p de x igual a 2 al polinomio constante 2, ahí sí, porque sería 2 por p de x, p segunda de x igual a 1, y si despejamos nos quedaría p segunda de x igual a 1 medio. Es decir que la inversa multiplicativa del polinomio p de x igual a 2 sería el polinomio p segunda de x igual a 1 medio. Es decir, me dan un polinomio constante y su inverso multiplicativo es otro polinomio constante, pero es en el único caso. Es decir que los polinomios constantes son los únicos que tienen inverso multiplicativo. Después cualquier otro polinomio, ¿sí? Para que se entienda, si tiene x no va a haber inverso multiplicativo. Porque justamente si tiene x, el supuesto inverso multiplicativo ya no es un polinomio. Es una expresión algebraica racional, es decir, que me voy del conjunto. Por eso entonces la propiedad 5 directamente no existe. No vamos a tener, los polinomios no tienen o carecen de inverso multiplicativo, salvo los polinomios constantes. Pero en general, los polinomios en general carecen de inverso multiplicativo, no tienen inverso multiplicativo. Por lo tanto, como la propiedad 5 no se cumple para todos, no para un caso particular, pero no me sirve, realmente no me sirve, como entonces decíamos la propiedad 5 no se cumple ya para todos los polinomios, ¿sí? de acá dentro del conjunto de todos los polinomios, entonces ya no tiene una estructura algebraica llamada grupo. Porque se acuerdan que para que sea un grupo se tenía que cumplir las 5, un grupo conmutativo estoy diciendo, se tenía que cumplir las 5 propiedades. Pero resulta que la quinta no se cumple. Por lo tanto ya esa estructura, por decirlo de una manera, esta estructura, al no cumplirse la quinta propiedad, es una estructura algebraica más chica. Justamente porque no se cumple la quinta propiedad. Entonces, ¿cómo se la va a llamar? Esto simplemente es una cuestión de álgebra, que ya después lo van a ver más detallado en álgebra, principalmente en álgebra del tercer año, donde se ven estructuras algebraicas. ¿Sí? Simplemente ahora nos estamos adelantando para ponerle un nombre a esto, ¿sí? Para poderlo reconocer por si aparece en algún texto, en algún libro, y me dicen lo que me van a decir ahora, yo ya sé a qué se está refiriendo. Entonces, el conjunto, fíjense acá, el conjunto de todos los polinomios de coeficientes reales con la operación producto, por cumplir con la propiedad 1 y 2, acá lo estoy poniendo, por cumplir con la propiedad 1 y 2, a esa estructura algebraica se la llama semigrupo. Se la va a llamar semigrupo, por cumplir la propiedad 1, que es la ley de cierre, y la propiedad 2, que es la asociatividad, a esta estructura algebraica, que es un conjunto, en este caso los polinomios de coeficientes reales, con una operación, que en este caso es el producto, ¿sí? Ese conjunto con esa operación, por cumplir con la propiedad 1 y 2, se dice que posee una estructura algebraica llamada semigrupo. Además, por cumplirse con la propiedad 3, por la conmutatividad, ¿sí? Se dice que ese semigrupo es conmutativo. Por cumplirse con la propiedad 3, se dice que es un semigrupo conmutativo. Y además, por tener neutro justamente, ¿sí? Se dice que ese semigrupo conmutativo posee unidad. O se dice que es un semigrupo conmutativo con unidad. Entonces, ¿cómo se lo va a llamar a esto ahora? A este par donde tenemos el conjunto de los polinomios de coeficientes reales con la operación producto, se dice que es una estructura o que posee una estructura algebraica llamada semigrupo conmutativo con unidad o con neutro. Cuando tiene neutro, ¿sí? En este caso para el producto, que como es el 1, ya dijimos, como es el 1, se dice que es con neutro igual a 1 o con unidad normalmente. Entonces, el conjunto de los polinomios de coeficientes reales con la operación producto posee una estructura algebraica llamada semigrupo conmutativo con unidad. Y acá estoy poniendo cada uno qué es lo que cumple para recibir el nombre que recibe. Semigrupo porque cumple con la 1 y 2, conmutativo porque cumple con la 3 y con unidad porque cumple con la 4. Ese es el nombre que va a recibir. Pero ya no es un grupo como en el caso de la suma, que era un grupo conmutativo.
En este se lo va a llamar semigrupo conmutativo con unidad, porque tiene neutro. ¿Sí? Es una estructura más pequeña. Bien, esto también va a volver a aparecer, como dije, en álgebra con otros conjuntos y con otras operaciones. Acá estamos hablando de los polinomios con el producto y, como vimos en videos anteriores, o en el video anterior, los polinomios con la suma, que son con lo que estamos trabajando ahora. Estamos trabajando con ese conjunto y con esas dos operaciones. ¿Sí? Pero estas características se las puede llevar a otros conjuntos y podemos inventar otras operaciones, pero ya eso lo van a ver bien más detallado en álgebra, ¿sí? Principalmente en álgebra de fines de álgebra de segundo o en álgebra de tercero con expresiones algebraicas, quise decir con estructuras algebraicas. Esto simplemente ahora para ponerle un nombre a esto que estamos haciendo, ¿sí? Después, ¿qué tenemos? Después tenemos, fíjense, una propiedad que se llama propiedad distributiva, ¿sí? Que es una propiedad que nos relaciona la suma con el producto, ¿sí? ¿Y qué nos dice la propiedad distributiva? Que ya la conocemos. La propiedad distributiva nos dice que el producto es distributivo respecto de la suma. El producto es distributivo respecto de la suma. ¿Qué dice esta propiedad entonces? Que para todo PQR perteneciente al conjunto de los polinomios de coeficientes reales, se verifica que si tenemos P por Q más R, podemos distribuir y podemos hacer P por Q más P por R. Y viceversa, podremos tenerlo al revés. Podríamos tener Q más R por P, hacemos Q por P más Q por R. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Esto muchas veces se suele decir producto, fíjense acá, producto a izquierda y en este caso sería producto a derecha. ¿Sí? O también se le suele decir distributividad a izquierda el primero, distributividad a izquierda y este sería distributividad a derecha. Es el nombre que también suele recibir esta propiedad, ¿sí? Que la operación producto es distributiva a izquierda y a derecha con la operación suma. Eso es lo que estamos diciendo acá, que es la propiedad distributiva. Entonces, para terminar, y esto simplemente también es una cuestión que tiene que ver con álgebra, para ponerle un nombre a todo esto que estamos haciendo, fíjense que ahora tenemos, esto ya es una terna, ¿sí? Porque consta de 3 elementos. Tenemos que el conjunto de los polinomios de coeficientes reales con la operación suma y con la operación producto posee una estructura algebraica llamada anillo. Es el nombre que va a recibir. Una estructura algebraica llamada anillo. ¿Por qué? Porque el conjunto de los polinomios de coeficientes reales con la operación suma, acá está, es un grupo conmutativo. Ya lo vimos en el video anterior, que cumplía, ¿se acuerdan? Con las 5 propiedades. El conjunto de los polinomios con la operación suma, como cumplía con esas 5 propiedades, decíamos que tenía una estructura algebraica llamada grupo conmutativo. El conjunto de los polinomios de coeficientes reales con la operación producto, por cumplir con esto, ¿sí? Con lo que está acá, a ver, ahí, con lo que está acá, por cumplir con esto, se dice que es un semigrupo, ¿ven? Es un SG, significa semigrupo, ¿sí? Y además, por cumplirse con la propiedad distributiva, tenemos propiedad distributiva. Entonces, para que sea un anillo, para que un conjunto con dos operaciones, sea un anillo desde el punto de vista algebraico, o posee una estructura algebraica llamada anillo, tienen que pasar estas 3 cosas. Que ese conjunto, en este caso los polinomios, que este conjunto con la operación suma sea un grupo conmutativo, que son las 5 propiedades que ya vimos en el video anterior, que el mismo conjunto con la operación producto sea un semigrupo. Semigrupo significa que cumple con la propiedad 1 y 2 nada más, ¿sí? Semigrupo con la propiedad 1 y 2 y que además se cumple la propiedad distributiva, que es lo que acabamos de ver recién. Como se cumple todo esto, ¿sí? Fíjense que acá adentro tenemos 5 propiedades con la suma. Acá adentro tenemos 2 propiedades, la 1 y la 2, que es con el producto. Llevamos 5, 6, ya llevamos 7 propiedades. Y con esta 8 propiedades. Es decir que cuando acá decimos que este conjunto con estas 2 operaciones posee una estructura de anillo, estamos diciendo que ahí adentro hay 8 propiedades. 5 para la primera, 2 para la segunda y la tercera que es la propiedad distributiva, ¿sí? Tenemos 8 propiedades que se están cumpliendo, ¿sí? Y además, en este caso,
este semigrupo, bien digo, este semigrupo, como cumple con la propiedad 3 y cumple con la propiedad 4, ¿sí? Acá está, como cumple con la propiedad 3 y cumple con la propiedad 4, ¿sí? Ya dijimos que es un semigrupo conmutativo con unidad. Por lo tanto, este anillo, ¿qué va a ser? Va a ser un anillo conmutativo con unidad. Ese es el nombre que va a recibir. Justamente porque como los polinomios con el producto cumplen con la propiedad 3 y con la propiedad 4, entonces este anillo va a ser, o se va a llamar, un anillo conmutativo con unidad, ¿sí? Y cuando decimos eso, entonces ya dijimos que teníamos 5 propiedades con la primera, 2 con la segunda, son 7, la propiedad distributiva 8, conmutativo 9, con unidad 10. ¿Qué significa entonces? Para terminar, que el conjunto de todos los polinomios de coeficientes reales con la operación suma y con la operación producto posee una estructura algebraica llamada anillo conmutativo con unidad. Significa que se están cumpliendo 10 propiedades. Se están cumpliendo 10 propiedades. 5 las vimos en el video anterior, ¿sí? Y las otras 5 son estas y esta que está acá. ¿Sí? Ahí tenemos en total las 10 propiedades. Es decir, esas 10 propiedades están metidas dentro de este concepto llamado estructura algebraica, que en este caso se llama anillo. Anillo conmutativo con unidad. Digo esto porque por ahí en algún apunte, en algún libro van a leer, sea el conjunto de los polinomios, o sea los polinomios un anillo, ¿sí? O sea los reales un anillo, o sea tal conjunto un anillo, o un grupo. Digo, entonces voy a decir, ¿qué? ¿Un grupo? ¿Qué es un anillo? Bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con las propiedades que se están cumpliendo. No pido que ahora se lo aprendan de memoria, que lo sepan y que porque vuelvo a repetir, esto lo van a ver con mucho más detenimiento y más detalle en álgebra propiamente dicho, en álgebra de, como dijimos, fines de segundo y en tercero principalmente. Entonces dirán, ¿para qué me estoy adelantando? Bueno, para que ustedes aprendan a empezar a reconocer estructuras algebraicas, para que cuando agarren un apunte o un libro y de repente lean que tal conjunto con una operación es un anillo, o es un grupo, o es un semigrupo, digan, significa, si es un grupo significa que se cumplían tales y tales propiedades, si es un anillo significa que se cumplían tales y tales propiedades. Bueno, empezar a tener presente estas cuestiones que tienen que ver, obviamente, con la matemática. Y empezar a reconocerlas, empezar a reconocer estos objetos matemáticos, ¿sí? ¿Qué características tienen? ¿Qué propiedades tienen? ¿Sí? ¿Cómo se llaman? Empezar a trabajar con el lenguaje matemático. Como ya hemos dicho, la matemática como ciencia tiene un lenguaje propio y tienen que empezar a trabajar con ese lenguaje propio, a reconocer ese lenguaje, a escribir con ese lenguaje propio, ¿sí? En matemática no podemos escribirlo como uno lo dice o escribirlo de cualquier manera, no. La matemática tiene un lenguaje propio y tiene una escritura propia, ¿sí? Donde ustedes tienen que empezar a familiarizarse, a trabajar con ella y a escribir como se escribe en matemática, ¿sí? Porque como siempre digo, van a ser futuros profesores y tienen que mínimamente manejar, ¿sí? Las cuestiones más elementales de la ciencia. Así que bueno, con esto terminamos acá. Es un video más corto, simplemente para mostrar las propiedades del producto, ¿no? Entre polinomios, ¿sí? Y algunas cuestiones que tienen que ver sobre cómo se llaman, según qué propiedades cumpla, bueno, esa estructura algebraica, qué nombre propio tiene, cómo lo vamos a llamar. Simplemente es eso. Espero que esto les haya servido, se haya entendido. Principalmente me importa más esto. Por ahí esto de estas estructuras algebraicas es más complicado. No les estoy pidiendo que se lo aprendan de memoria, pero sí que reconozcan las propiedades, que sepan que los polinomios carecen de inverso multiplicativo, salvo el polinomio constante, y que se cumple la propiedad distributiva, ¿sí? Que son las propiedades más importantes que nosotros podemos tener con respecto a los polinomios. Para el producto, ¿no? Con la operación producto. En próximos videos, bueno, seguiremos trabajando con estas cuestiones. Así que, como siempre, cualquier duda, cualquier pregunta, me consultan. Nos vemos entonces en el próximo video.